me avisas? Bueno, buenas noches con todos, hermanos. Hoy me tocó a mí pues enseñar este mensaje a Esmirna. Fue escrita por Pablo, como lo mencionó el hermano Mitchell cuando fue abandonado o desterrado en la isla de Patmos. Vamos a empezar orando. Señor, muchas gracias, Padre, por este día, Señor. Primeramente por traernos con bien a cada uno de nosotros, de los diferentes lugares que venimos, Señor, y nos cuidas en el camino. Pido, Padre, que seas tú, Señor, quien pueda hablar en este momento, pueda llegar, Señor, y se pueda entender, Señor. También que lo que pueda hablar, Señor, realmente lo pueda vivir. Amén. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, este mensaje a Esmirna, pues es escrita por el apóstol Juan, dirigida a una de las 7 iglesias. Todas las iglesias, son 7 cartas dirigidas a cada una de las iglesias. Todas las iglesias en su mayoría pues estaban pasando por una aflicción. Cada carta pues es dirigida específicamente hablando Dios, eh, mencionando el tema de sus problemas. Algunos los anima, a otros los exhorta. Bueno, vamos a ver lo que dice el mensaje a Esmirna. Está en Apocalipsis 2 del 8 al 11. Dice así: y escribí al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que te vas No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, entonces empezamos con el versículo 8, primeramente con Esmirna, para darle una pequeña introducción. Este es el mapa de Esmirna, lo que era en esos tiempos. En la isla de Patmos, la más cercana era Éfesos, y para el norte estaba Esmirna. Hoy en día Esmirna es Turquía, pero en los tiempos del apóstol Juan, eh, era considerado la corona de Esmirna, ya que era una ciudad muy hermosa, y también había un gran comercio. Eh, y para eso es con respecto a la ciudad. Y con respecto a la población, pues en 1900, ciento- eh, en el año 195 antes de Cristo, la población de Esmirna había levantado un templo en honor o dedicado a la diosa Roma. Esto hizo que los romanos tengan cierta simpatía por ellos. Luego, en el año 23 o 25 después de Cristo, se levantó otro templo. Ellos hicieron otro templo dedicado a Tiberius César, que era el emperador de ese entonces. Eh, entonces, esto era la condición que estaba pasando la población de Esmirna, y específicamente con los judíos. En ese momento los judíos no tenían, eh, el- digamos que tenían una exoneración de adorar al rey César, ya que ellos hace 100 años aproximadamente habían apoyado una guerra a Roma. Entonces se les había exonerado de adorar a este emperador romano, a César. Entonces, esto era la condición actualmente de los judíos, por lo cual se podría decir que es aparentemente una ventaja para los cristianos, ya que no estaban obligados a adorar a un emperador. Pero
el enemigo de los cristianos eran los propios judíos, ya que los judíos tenían celos por los cristianos. Es más, ellos los veían los judíos veían a los cristianos como una secta, como si fuese una sinagoga, algo así. Ese era un problema que estaba pasando los cristianos en ese momento. Y el otro problema que estaba pasando era que en esa ciudad de Esmirna había mucha idolatría. Habían personas que idolatraban incluso a sus dioses muertos. La ciudad de Roma lo permitía. Idolatraban a Apolos, Afrodita y Zeus. Entonces, había ese problema en la ciudad de Esmirna. Entonces, la, el versículo 8 empieza diciendo: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Aquí, Juan menciona, inspirado por Dios, prácticamente es Dios quien está hablando en este versículo, y Dios se muestra tal cual como es, tal cual como hoy en día, pues creo que todo lo que estamos acá lo conocemos, de que Él es Dios. Es difícil de entender, es difícil de explicar, es más difícil de explicar de cómo, cómo el Hijo puede ser Dios. Es totalmente difícil, pero podemos entender por los evangelios, por lo que menciona Juan en su evangelio, de que Jesús es Dios, de que es un Dios trino, que es un Dios en tres personas. Y bueno, para poder conectar con algunos versículos, el primero y el postrero, pues en Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En Isaías 48:12 dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo soy el primero, yo también el postrero. Incluso cuando empieza este libro de Apocalipsis, eh, Jesús se muestra, o Juan inicia sus primeros versículos hablando acerca de Jesús, diciendo, Jesús le dice esto a Juan, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto es en el capítulo 1 de versículo 11, y en el versículo 17, cuando Juan menciona, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, con estos versículos trato de correlacionar de que podemos confiar por medio de la palabra, por medio de la fe, de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, de que Padre e Hijo son uno solo. Entonces, volviendo al versículo 8, continuamos diciendo: es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Entonces, prácticamente acá está mostrando Jesús, o está mostrando Juan, de qué es lo que Jesús hizo por nosotros, de que murió en la cruz por nuestros pecados para poder redimirnos. Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros estábamos alejados del Señor por nuestros pecados, pero Jesús, por medio de su sacrificio, nos redimió, nos redimió, y podemos ahora hablar directamente con Dios por medio de la oración. Creo que esto hoy en día puede ser un privilegio, porque antiguamente, pues, los mismos profetas o personajes que eran instrumentos de Dios, no podían hablar directamente con Dios, tenían que acudir a un sumo sacerdote, ya que él era el intermediario en el Antiguo Testamento, ¿no? Y hablando acerca de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, quiero relacionarlos con unos versículos. En 1 Corintios 15 dice: más gracias sean dadas a Dios
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, esto de acá es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y si retrocedemos unas palabras más, pues prácticamente es el mismo Dios quien nos creó, quien nos formó, quien nos escogió desde antes de la fundación. Es Él el que se hizo pecado. Él no era pecador, pero se hizo pecado por nosotros para poder librarnos de la condenación eterna. Señalo justamente estas palabras en negrito: el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, porque cuando yo mandé mi tarea, creo que lo puse como subtítulo de mi bosquejo, el versículo 8 puse como subtítulo el Evangelio de Jesús, porque prácticamente habla de que Jesús es Dios. No habla específicamente de las obras que hizo Dios, pero el Evangelio de Juan la intención del apóstol es mostrarnos de que Jesús es Dios. Entonces, podemos decir que esa es la vida, el que estuvo muerto es su muerte y vivió, que es la resurrección. Por eso lo mencioné como el Evangelio de Jesús. Luego pasamos al versículo 9, que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Entonces, esta carta que está siendo dirigida a los de Esmirna les menciona que ellos conocían la obra que estaba haciendo Esmirna. En esos tiempos, la iglesia de Esmirna, los cristianos que estaban en Esmirna, pues estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban predicando la palabra de Dios, estaban compartiendo la palabra de Dios, y conocía Dios lo que ellos estaban haciendo. Y también podemos decir que Dios conoce nuestras obras que nosotros hacemos de día a día. Podemos tener obras buenas, podemos tener obras malas. Dios conoce cada uno de todas las cosas que hacemos, y también conoce nuestra tribulación. En ese momento, ¿qué es lo que estaba pasando con la iglesia de Esmirna? Estaban siendo perseguidos principalmente por los judíos, quienes lo veían como una secta, y también pues había mucha idolatría, y entonces no dejaban el evangelio pues se divulgara, ¿no? Había como tropiezos, ¿no? Y de igual manera podemos decir que Dios conoce nuestras tribulaciones, conoce cada uno de nuestros problemas y conoce también mis problemas. Hay algunos de aquí como Javicho, que a veces, como he pasado más tiempo con él, me conoce que a veces cuando tengo un problema, aunque sea pequeño así, me desespero mucho. Es como que me ahogo en un vaso de agua. Creo que debo aprender y de vivir esto de acá, de que Dios conoce mis tribulaciones, pero que también confío de que Él tiene el control de, de, de todo lo que pueda pasar. Eh, para poder correlacionarlo, dice 2 de Timoteo 4, Pablo menciona esto, porque también estaba pasando por tribulaciones. Y esto ya estaba ya en la prisión. Pablo dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado en medio de la tribulación y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces, continuando con el versículo 9, menciona que aparte de que conoce las obras y tu tribulación, también conoce la pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento con la iglesia de Esmirna? Al principio mencioné de que esta era una ciudad de gran comercio, o sea, fructífero, pero ellos estaban pasando por pobreza. ¿Por qué? Pues por llevar el evangelio estaban siendo asaltados, estaban siendo dados sus bienes, estaban perdiendo su trabajo por llevar el evangelio. Prácticamente la sociedad estaba haciendo pasar malos momentos, o que injusticia, por así decirlo, a esta iglesia, ¿cómo se llama?, de Esmirna.
pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque el motivo injusto por el cual ellos estaban perdiendo todos lo que tenían, sus posesiones, perdían sus trabajos, la sociedad prácticamente como que los acosaba, era porque estaban llevando la palabra de Dios. Como mencionó Mitchell en, pues en su exposición, que hoy en día es algo relajado, es nuestro cristianismo o la hora de predicar, pero llegará un momento la cual vamos a ser perseguidos. De hecho, creo que no hay otros países donde sí hay mucha persecución. No todos creo que pueden estar en esos lugares dispuestos a dejarlo todo con tal de llevar el evangelio. Entonces, complementando estos versículos, hablando de acerca de la pobreza, pero la riqueza por llevar el evangelio, Lucas 12:21 dice, así que así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y justamente en Apocalipsis, Apocalipsis 3, cuando le está hablando a la iglesia de la Odisea, más bien le dice algo contrario, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, nudo. Entonces, continuando con el versículo 9, habla acerca de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Había comenzado diciendo un poco acerca de Esmirna, de que los judíos veían a los cristianos como una secta, pero la palabra de Dios muestra que más bien Dios veía a los judíos como una sinagoga, como una secta, ya que ellos blasfemaban diciendo ser judíos, porque prácticamente no vivían lo que ellos predicaban o lo que ellos exigían, como cuando, por ejemplo, Pablo mencionó acerca de cuando tuvo que reprender a Pedro, ¿no? Porque siendo judío, él exigía a los gentiles algo, ¿no? Entonces, esto, Dios lo ve como una blasfemia por parte de los judíos. Y correlacionándolo, vemos en Romanos 28, 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y Romanos 9:6 dice, lo que la palabra de Dios haya fallado, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, continuando con el versículo 10, menciona, una vez viendo Dios mencionado que conoce sus tribulaciones, conoce sus obras, todo lo que hace, les dice estas palabras de ánimo. No temas en nada lo que vas a padecer. Dios les está animando a esta iglesia que está pasando por tribulaciones. De hecho, mi tema principal de esta enseñanza es las tribulaciones por llevar su nombre. Ese es mi tema principal. Y acá Dios les está dando una palabra de ánimo, que confiemos en Él, que lo que estamos padeciendo no es en vano, sino que es por llevar su nombre. Cuando Jesús habló con Ananías acerca de Saulo, Jesús le mencionó de que Saulo va a aprender lo que es padecer por llevar su nombre, ¿no? Entonces, en Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, continuando con el versículo 10, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. A ver, yo creo que es, una persona cualquiera podría decir, ¿por qué Dios es así? ¿No se que acaso Dios no es un Dios de amor, un Dios de misericordia? ¿Por qué Dios, más bien, si hago su voluntad, prácticamente voy a morir por hacer su voluntad? Podría morir.
¿no? Pero vemos que el Evangelio es eso, llevar su palabra de Dios prácticamente cueste lo que nos cueste. Bueno, ¿cómo puede atacar, como menciona acá, ¿no? He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Cómo puede atacar el diablo? Pues yo he puesto de varias maneras de atacar, yo he puesto una manera, persecuciones, que es lo que está pasando en este momento la iglesia de Esmirna, y también tentaciones. Yo, podemos como humanos, como carne, sufrir tentaciones. De hecho, hasta el mismo Jesús padeció tentación. Y en Mateo, cuando habla acerca de la tentación de Jesús, la Biblia menciona como, y el tentador vino, todo eso, hablando acerca de Satanás, ¿no? También puede decir, ataca desde el interior. Y bueno, esto de acá que he puesto como referencia a Mateo 16:23, pues unos versículos en el capítulo 16 habla acerca de cuando Jesús, por ejemplo, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Algunos le dicen, bueno, algunos le dicen que eres eh, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algún otro profeta, pero Pedro, le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dice, este, bienaventurado eres porque no te reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Eso fue unos versículos más atrás. Pero llegando al versículo 16, capítulo 16, versículo 23, cuando Jesús está mencionando, está anunciando acerca de su primera, de su muerte, la primera vez que menciona acerca de su muerte, este, Pedro se le acerca y le dice, Señor, que no te pase eso, ten compasión de ti. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Entonces yo lo pongo esto porque Jesús puede atacar también desde adentro. O mejor, Jesús digo, Satanás puede atacar desde adentro. Y es más, creo que, no sé, algunos de los que fuimos a la conferencia se recordarán que un pastor cuando estaba predicando estaba usando, creo, su celular o su tablet y estaba enseñando y de pronto comienza a llegarle mensajes de su mamá diciéndole que estás perdiendo tu tiempo, que no sirves. O sea, le atacó así en ese momento, todo eso, utilizando a su propia familia, todo eso. El enemigo de un cristiano es Satanás, el mundo y la carne, pero Satanás también puede usar al mundo también. Eh, y tendréis tribulaciones por 10 días. Esto, cuando lo escuché una vez, lo escuché más bien como que más bien es algo, o sea, es como que es algo bueno de que la tribulación, lo que uno va a pasar es momentáneo, es por un corto tiempo, o sea, de que Dios tiene el control de todo. O sea, podemos desesperarnos en algún momento por las cosas que podemos estar padeciendo, pero Dios tiene el control de todo y Dios tiene un tiempo en la cual Dios pues nos puede, dentro de su voluntad, dentro de su misericordia, nos va a poder sacar de esa tribulación, de ese problema, todo eso. Algunos piensan de que no eran 10 días y no eran 10 años. Son interpretaciones, pero Dios tiene el control de todo. Em, Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Según de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en primera de Pedro 1 dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y bueno, y menciona luego el versículo 10 diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Entonces, bueno, para terminar, el versículo 11 de Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Entonces, acá
pues nos está como una exhortación. Yo cuando estaba estudiando, yo leí, al principio lo tomé ¿cómo se llama? Esta profecía como algo didáctico. No, ¿cuál eran los dos? Didáctico y profético. Entonces, al principio lo tomé como algo profético, algo de que va a pasar todo eso, pero luego versículo 10 y 11 lo tomé como algo didáctico, porque es como también como una exhortación de ánimos, todo eso, de que se mantengan fiel, todo eso, ¿no? Acá es una exhortación de que oigamos la palabra de Dios, de que obedezcamos la voluntad de Dios. Y bueno, no lo puse acá, pero al principio, cuando empieza este libro, también menciona en el capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto de aquí, pues, está hablando prácticamente de los tiempos. Pues acá puse unos versículos que, resumiéndolos, pues, esto de acá, Apocalipsis 20, 13, 14, también capítulo 21, 6, 7 y 8, pues habla básicamente de lo que es la segunda muerte. Acá estoy resaltando que dice que es la segunda, que es la muerte segunda. Y esto de acá es más o menos cuando después, en el tiempo de los 1000 años, em, cuando Satanás luego sea lanzado al fuego eterno, donde va a estar también el anticristo, el falso profeta, pues van a revivir las personas que no han creído y van a ser juzgados por sus obras. Y los que no están sus nombres en el libro de la vida, pues van a ser echados al fuego eterno. Esto es lo que es la segunda muerte. Y bueno, básicamente ese es lo que me tocó el día de hoy. Gracias. Panterita, ya. Bueno, ya le di tu número a Manolo porque es esto bíblico. Sí, 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 acá tenemos para largo todavía. Sí, solo Panterita eso, los tiempos, ¿no? Hemos dado de 8 a 15. No controlé los tiempos de los otros, pero el tuyo justo así me dio el celular, Víctor, entonces pude ver el tiempo y vi que sí te pasaste regular del tiempo. Entonces, es normal, se entiende, pero siempre es bueno medir también tiempos, ¿no? Sobre todo porque son las 11. Ya. Y nada, pero ¿cuál fue el mensaje de Esmirna? Es lo que no me quedó claro. El tema es el mensaje de Esmirna, pero ¿qué es el mensaje de Esmirna? Porque hablaste de muchos temas, que aplicaste, los explicaste muy bien, esa parte sí. Entonces, el mensaje es que se mantuviese fiel. Claro, eso de repente faltó enfatizar un poquito más, ¿no? Sí, ya. Bueno, eso es todo, hermanos. Vamos a orar. Sé que estamos cansados todos. Ahora, Víctor comienza su prédica. No. Vamos a orar.